Muy buen día, que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente este día, jueves, que el Señor nos está entregando, ya penúltimo día de este día del año 2021, pero el Señor nos ha de bendecir de gran manera y que en el nombre de Jesús seamos entregados hacia la gracia de nuestro Dios que siempre nos acompaña y que nos bendice. Le voy a invitar a que entremos a su presencia orando. Señor Jesús, amado Dios, gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres santo, glorioso y poderoso y porque tú nos bendices de día en día. Señor Jesús, te pido que en el nombre de Jesús bendigas grandemente a Valentina, mi Dios, que tiene ese cáncer, mi Dios, en el hígado, para que tú puedas bendecirla. Seguimos clamando y orando por el pastor José Muñoz, que está enfermo, mi Dios, que bendigas a su familia en el nombre de Jesús, a mi hermana Rosita, mi Dios, que necesita mucho. Así también te pido, mi Dios, por todas las peticiones que nosotros nos han llegado, para que en el nombre de Jesús tú puedas obrar en medio de tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, porque siempre nos recoges. Gracias, Señor, porque siempre nos bendice y porque tu amor vence cualquier temor. Ahora te pido que en el nombre de Jesús podamos ser todos fortalecidos. Seguimos orando por nuestra hermana Juanita, por Jesús, por la señora Mirna y por todos, mi Dios, para que tú nos fortalezcas. Por todos, guárdanos y cuídanos donde quiera que estemos. Nosotros que viajamos, nos puedas bendecir. En el nombre de Jesús, tu bendición por siempre y para siempre. Amén. La gloria es al nombre de Jesús. Dice, estamos terminando ya el capítulo 4 del libro de Segunda Reyes y vamos a titular este capítulo porque este capítulo es un capítulo de provisión y vamos a hablar de provisión sobrenatural. Hablamos sobre la provisión espiritual, que es tan importante. Ayer hablamos de qué había que alimentarse, ¿cierto? Porque de repente los ingredientes, nosotros somos los que ponemos el mal ingrediente a nuestro alimento. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de lo que nosotros nos alimentamos y de la palabra del Señor que recibimos. Voy a ir al versículo 42 del capítulo 4 de Segunda de Reyes. En el nombre de Jesús dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Señor amado Dios santo, bendito es tu nombre y tu poder. Gracias, Señor Jesús, porque siempre nos bendices, tu palabra nos acompaña de día en día. Gracias, mi Dios, porque siempre estás proveyendo a nosotros. Gracias, mi Dios, porque siempre tú bendices y que en el nombre de Jesús podamos ser ayudados, guardados y cuidados, fortalecidos en la gracia de tu palabra que siempre nos repone. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver un contraste entre Eliseo y Elías. Elías al lado del río recibió comida para sí mismo y después la casa de la viuda cada día recibía lo suficiente para él, la viuda y su hijo. Elías, como principalmente el profeta enviado para llamar al pueblo al arrepentimiento, no vino con el fin de darle de comer a un pueblo rebelde. Pero en Eliseo vemos la pura gracia de Dios y vemos cómo Eliseo recibía gratuitamente y daba igual. Y ahora vamos a observar que aquí tenemos que hacer diferentes tipos de menciones y vamos a comparar también que sabemos que el Señor Jesucristo en su ministerio en el Nuevo Testamento hace un milagro de multiplicación entre 5 panes y 2 peces y él pudo alimentar a miles, mientras que aquí estamos hablando de que Eliseo llegaron con 20 panes de cebada y trigo a cuesta para poder alimentar, y eran 20 panes y eran 100 hombres. Nosotros siempre vamos a saber que, por ejemplo, los milagros que hicieron los profetas, en este caso Eliseo, que fue un hombre de milagros, no son en comparación con lo que hace nuestro Señor, porque Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Él podía hacer cosas que eran grandiosas, pero Eliseo podía hacer cosas que eran sobrenaturales, pero el Señor lo que podía hacer era fuera de lo natural, era algo extraordinario, ya que el Señor tiene todo el poder, la gracia y la misericordia. Una cosa Eliseo también aclara aquí, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a Felipe en ese entonces,
Felipe, que era el que portaba estos panes, le dijo, cuando el Señor le da la orden al Felipe y el Felipe le dice, ¿qué vamos a hacer? Daba comida para estas 5.000 personas. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que venía la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Pobre Felipe, todo lo que había visto antes no servía para la fe necesaria en ese momento. El Señor no recibía órdenes, es decir, Él no tuvo que orar para que, ya que Él mismo era Dios, entonces Él podía hacer el milagro de la naturaleza y que esta naturaleza pudiese multiplicarse en sí. Nosotros vemos que cuando Eliseo le da la orden a su sirviente que era Gehazi, dice, el Señor ya me ha dicho lo que tengo que hacer. Es que el Señor es el que da la orden, el Señor es el que hace el milagro, el Señor es el que hace la bendición. Eliseo solamente era el profeta e instrumento en las manos del Señor, mientras que nuestro Señor Jesucristo era propiamente Dios hecho hombre, el que estaba en la tierra. El siervo Eliseo, quien supongamos que era Gehazi en ese momento cuando Eliseo le habló, como sabemos de otras cosas en su historia, Gehazi era un hombre que aprovechaba la asociación con Eliseo, pero quizás no compartía su fe. Sea como sea, no podemos entender cómo iba a dar de comer a mucha gente con poca comida. Y respondió a su sirviente, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? ¿Vamos a perder algo si decimos, pues, Gehazi no era hombre de fe, por eso dudaba? Puede ser, pero Felipe era un creyente de verdad y decía casi lo mismo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser probados de acuerdo a nuestra fe. No podemos decir lo mismo, decirle a la gente que todavía no tiene conocimiento de Dios que tenga la misma fe que tenemos nosotros, ya que nosotros ya sabemos que Dios es eterno, Él es el Dios que suple toda necesidad y sabemos que Él puede obrar en milagros. Sabemos que Él puede obrar en milagros. Entonces, Felipe era un creyente de verdad y así, aún así decía lo mismo. No sabemos si Gehazi tenía probada esa fe, así como Eliseo tenía la autoridad para hacerlo. Pero lo que sí sabemos es que en algún momento de nuestra vida nuestra fe va a ser probada. Y va a ser probada en el sentido de que van a haber momentos en que va a haber escasez y en que nuestros bolsillos nos van a estar llenos de dinero, en que vamos a necesitar. Pero hay una cosa que si nosotros sabemos que por fe existe en nuestra vida, es algo que es claro y es real. El Señor va a suplir toda necesidad. No sabemos cómo, porque muchas veces no sabemos cómo. Que por corto que quedamos, el Señor nos hizo llegar hasta fin de mes. Y es que el Señor siempre hace maravillas y nosotros tenemos que ser instrumentos en sus manos para que Él siga haciéndolas. La provisión del Señor era mucho más grande que la fe del siervo. Así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. La palabra del Señor tiene todo sentido. La palabra del Señor puede obrar en la vida de todos nosotros. La palabra del Señor tiene toda autoridad. Mire, recordemos la fe del centurión, cuando le dijo al Señor, di tan solo tu palabra y mi siervo ha de ser salvo, ha de ser sano. El centurión era un hombre de autoridad y conocía acerca de autoridad y sabía que la palabra del Señor tenía autoridad, de que donde estuviese él, solamente aunque hubiese distancia de kilómetros, la palabra del Señor tenía todo el poder. Es por eso que Eliseo dice, así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Así ha dicho el Señor, te suplirá de bendición, te colmará de bendiciones y la provisión estará presente. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Conforme a lo que el Señor ha dicho, va a ser todo hecho en tu vida. Por eso es que tienes que agarrarte de las promesas del Señor, no exigir, sino orar para que esas promesas se cumplan. Así con Felipe, el discípulo de poca fe, podemos pensar como maravilla distribuyendo los 5 panes de este niño que había llegado y viendo cómo cada vez quedaba con más. La gracia de una fuente inagotable de fe, Eliseo daba, pero no tenía menos, pues sobraba la comida. Imagínense la orden en ese momento Felipe, cuando el Señor le dijo que se acueste todo el mundo en el césped,
para que esperen el alimento. A lo mejor todo, la fe de todos los apóstoles tenía que ser probada en ese momento. Pero ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo si no tenemos? Pero eso tiene que ser la fe de nosotros, de que aunque no veamos, sepamos que Dios está obrando y que Dios va a seguir obrando y que nuestra fe no tiene que declinar, porque el Señor, sin lugar a dudas, si Él lo dijo, Él proveerá. Que el Señor Jesús les bendiga a todos este día y seamos prosperados y bendecidos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga a cada hermano y hermana y este día sea contado un día por bendición y victoria para todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendición para todos.